Hoy quiero hablar del conformismo, porque siento que en algún momento muchos se han rendido. Y si no se han dado cuenta que se han rendido, no están dispuestos a sacrificarse para pagar el precio que las cosas en realidad tienen. ¿Cuántas horas habrás invertido para ser administrador, Pablo, en tu universidad? Solo para cerrar pensum, de ahí años. Ahora las generaciones no, ahora quieren todo fácil. Yo me recuerdo cuando estaba en el ministerio de jóvenes que queríamos que hubieran más jóvenes en la iglesia. ¿Y saben qué hacíamos? Nos íbamos a la montaña a orar. Misael es testigo. Cuando fuimos supervisores de células, nos íbamos de retiro 3 días a orar y a estudiar la palabra para que Dios nos dijera qué iba a pasar con los grupos familiares y el crecimiento de nuestra iglesia. Había que pagar un precio. Y eso es lo que yo quiero hablar. Nosotros no podemos cansarnos, ni siquiera mentalmente, ni asustarnos de la visión que Dios nos da. Y me impactó cómo se conecta la palabra profética que dice: el que quiera ver mi gloria tiene que luchar. Las cosas no en el Señor y la formación de nuestro carácter no sucede tomándonos una pastillita o después de llorar 5 minutos aquí en la iglesia y salir y creer que ya somos campeones. Qué bueno creerlo, pero un campeón tiene que luchar por el premio, por el territorio. Hay que trabajar y no conformarnos con las cosas como están, y mucho menos decir es que así debería de ser o así es. Si queremos algo, tenemos que luchar por obtenerlo. Tenemos que ser inconformes de la situación. Si la situación que estamos viviendo no es la que nosotros deseamos, no es la que el Señor nos ha hablado, tenemos que levantarnos y pagar un precio. Y muchos me dicen, ¿por qué los profetas ya no hablan? Y yo creo que hay un detenimiento de que Dios le hable a su pueblo, porque el pueblo cree que todo lo va a hacer Dios y que un día van a abrir sus ojitos preciosos y lindos y van a recibir, iba a decir un telegrama, no, ya eso fue mi generación. Va a recibir un WhatsApp que diga: felicitaciones, se te han depositado tanto a tu cuenta. Felicitaciones, ganaste un premio y ya no tienes la deuda. Felicitaciones, te ganaste una casa. Felicitaciones, se murió tu suegra y te dejó el ganado. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que levantarnos en medio de la crisis, que Dios nos revele su voluntad, porque Dios es un Dios creativo. Dile que está a tu lado: Dios es un Dios creativo y Él va a hacer las cosas de la manera como nadie las puede hacer. Solo Dios puede inventar cosas nuevas. Pero nosotros tenemos que atrevernos a salir del conformismo. Dios puede cambiar toda nuestra generación, por muy depravada y perdida que sea la generación. En primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a ver a un campeón. Un combatiente. Alguien que
enfrentó una situación crítica que tenía temblando a toda su generación. Y dice el versículo 1 que los filisteos se juntaron sus ejércitos, dice, para la guerra. Yo no sé quiénes sean tus filisteos, pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá estamos enfrentando una batalla. O nos están retando o nos están desafiando para la guerra. Diga conmigo, guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-damín. También Saúl, ahí había un príncipe, un grandototote muy de tremenda personalidad. Y los hombres de Israel se juntaron. Dice que los hombres de Israel se juntaron. Prácticamente estaba la esperanza de las mujeres y de los niños en su príncipe y en los hombres. Y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura casi 3 metros y un palmo. Y traía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota como un saco de cemento. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dijo voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dígale que está a su lado: qué abusivo. Creyendo que por muy grandote, ¿verdad?, y muy fuerte podía desafiar a los escuadrones del Señor. Pues ¿sabe qué lo hizo? Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, les empezaron a temblar las canillas. Salieron corriendo al baño. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Pero ahí estaba David, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este era hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, o sea, los hermanos de David. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, ya me dio hambre, los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército.
Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Como que si fuera cobrador de tarjeta de crédito, ¿verdad? Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y lo va a hacer su yerno, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Israel estaba interesado en vencer a los enemigos y en la reputación de su pueblo. Saúl estaba ofreciendo un botín. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuántos hombres y mujeres ungidos de guerra pueden atreverse o tienen esa convicción y esa pasión en su corazón para levantarse de esta manera ante un estado de calamidad, ante una destrucción segura? Un amén. Unos corrían, otros estaban asustados, se jalaban el pelo, no sabían qué hacer, les temblaban las piernas. Y llega David, el más pequeño de todos, y dijo: ¿quién se cree ese grandote, ese frentudo? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué triste es cuando las personas que están cerca de uno no lo conocen y no conozcan su corazón. A mí me da tanto pesar, tanto sentir, que algunas personas juzgan y olvidan en realidad el corazón de la persona que están juzgando. Qué irresponsable este hermanito de David. 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Todos tenían miedo. Ver a Goliat no era fácil. Era la noticia del día. Todos los israelitas publicaron en Facebook: aguas, muchachos, hay un grandulón aquí. Y pasaron las semanas. Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a hacer el rey Saúl. Pasaban los días. 25 ahí. 25 días de depresión, de desgano, de susto. El gigante se iba a levantar otra vez, iba a dar un par de gritos y nadie iba a hacer nada. 40 días. Ni siquiera una piedra le tiraban. Ahí estaban todos, acomodados, con miedo. Se acostumbraron a esa situación. Y bueno, a ver qué hace el rey. Y bueno, ojalá alguien haga algo por la situación. Se acomodaron, acampaban, el gigante
les gritaba y ellos, bueno, nadie hace nada. Así que estamos bien así. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Aleluya. Eso es valor. Pararse en medio de un ejército, pues aparentemente no era suficiente. Se necesitaba de algo más. Y dice Davidcito: tu siervo irá. Tu siervo no está acomodado. Tu siervo está dispuesto a enfrentar al gigante, a pelear contra ese filisteo. Alguien decide actuar. Y hay que tomar decisiones en la vida. Cuando tú tomas una decisión, pueden pasar dos cosas: aceleras el cumplimiento de las promesas de Dios o lo atrasas. Pero alguien tiene que decidirse, alguien tiene que actuar, alguien tiene que hacer algo. David viene del campo a ponerle fin a la situación. Ya es hora de resolver el asunto. Aún su hermano se le opuso y él dijo, ni siquiera le importó el concepto que su hermano tenía de él. Él le creía a Dios, tenía fe, tenía certeza, tenía convicción a través de una relación con Dios. Era un adorador que conocía el poder de su Dios. Lo conocía en el campo de batalla contra osos, contra leones. David no era cobarde. David no era un acomodado. David no quería nada fácil. David quería la sopa cocinada, no en microondas. Sabía que Dios lo iba a ayudar, porque Dios siempre lo ayudaba. Así que era un accionar tremendo para beneficiar a los demás. Cuando nosotros nos levantamos, seguramente va a haber un Goliat que viene a hacerte guerra. Siempre vamos a tener algo que nos está desafiando, algo que se para delante de nosotros. Alguien que dice, ya no hay esperanza. Ya todo no tarda en destruirse. Todo se acabó. Date cuenta. Ya no se pueden arreglar las cosas. Ya no. Ya no puedes arrebatar las cosas de tu mano. Y te grita y te dice, date cuenta que Dios ya no te ayuda. Date cuenta que Dios ya no, ya Dios se ha dado cuenta que tú no vales la pena. Creo que Dios ya no confía en ti. Hasta Dios se ha dado cuenta que no sirves para nada. Ni le importas a nadie. Y empieza el sentimiento de sentirnos solos. A la juventud le dice, ir a la iglesia es pérdida de tiempo. Tú eres demasiado educado. Tú eres demasiado sabio. La iglesia es para necios. Tú no necesitas a Dios. Hay un gigante que nos está diciendo que Guatemala no tiene solución. Y que una persona con tu nombre y tu apellido no puede hacer nada por este país. Posiblemente nosotros seamos parte de los miedosos. O ser de los pocos que se levantan para pelear, aun cuando las apuestas son 1000 contra 1. Miedosos. Posiblemente algunos de nosotros estábamos formados también ahí. Que venga el diablito entre el montón de la basura y ahí estamos, aguantando la golpiza, temblando, llenos de miedo, diciendo yo no puedo, que lo haga otro, no estoy preparado para estas cosas.
Y muchos se han acostumbrado a vivir así. Y el país se hunde en violencia, perversión y maldad. Dile que está a tu lado, no trates de ignorar que tenemos un enemigo frente a nosotros. Hay padres de familia que sus hijos ya ni a Dios le creen. Familias que se dividen. Familias sin esperanza. Y a puras penas venimos a la iglesia. ¿Por qué? Por no querer pagar el precio. Quiero decirle algo, el Dios de David no era diferente al Dios del resto de Israel, era el mismo. Todos le huían al Goliat, todos le tenían gran miedo a Goliat y David como que sin nada. ¿Qué nos dice esto? Que no querían ir a pelear. Semejante bestia frente a ellos, atemorizados cada día. No continuaron, frustrados, no podían hacer nada. Tenían posiblemente la voluntad, pero no el valor de pagar el precio. Quiero decirte algo, Dios está contigo. Dios está contigo. Ten cuidado si emocionalmente es que estás vencido. Porque lo primero que el enemigo hace es derrotarme emocionalmente y me cuesta creerle a Dios. Me cuesta aceptar que Dios me puede liberar y salvar de esta batalla. Tal vez alguien me va a decir, pastor, qué bonito decirlo, pero ahora, ¿vivirlo? ¿Y por qué creen que hay tantas pruebas y luchas en nuestras vidas? Para formar nuestro carácter. Dios nos ha ido sacando de circunstancias y nos va a sacar de las nuevas que vienen. A ver, vení Michael. Michael tiene que enfrentar una batalla. Lo está esperando allá afuera una situación muy difícil. Algo así como Luis Alfredo. ¿Qué querés que te diga? Tome su chocolatito, mijo. Vaya a comprarse su chocolatito a la tienda. Tome, papito. Le digo así, él esperará que yo le diga eso. Quieto. ¿Qué palabra necesita Michael que le diga? Necesita que le diga, venite, vamos. ¿Cuántos son? Así es Dios con nosotros. Gracias, Michael. Y no tengas pena, no está Luis Alfredo de afuera. Pobrecito mi muchachito. ¿Cuántos esperan eso de Dios? ¿Dónde está mi nena? ¿En dónde está mi chiquita? Los ojitos del Señor, la niña de los ojos. ¿En dónde está mi bebé? No, usted necesita un Dios que le diga, vamos, levántese, hay un precio que pagar, yo estoy con usted, todo lo puede, todo lo puede. Vaya y enfrente su miedo, salga del acomodamiento, no se quede sentado esperando a ver quién le va a resolver las situaciones. ¿Cuántos tienen una situación difícil por resolver? Yo soy el primero. Pero no me puedo quedar acomodado. Algo tengo que hacer, tengo que luchar, tengo que pensar, tengo que orar, tengo que ayunar. No puedo quedarme sentado. Hay un precio que pagar. Señor, haz algo por mis hijos. Vaya usted. Pastor Pablo ministraba por las entrevistas. ¿Usted a qué iglesia va? Estaba contratando a alguien para bodega hace poco yo. Y me habla de una iglesia totota. Pero tenía una actitud
tan mala y le pongo donde dice esto es para recursos humanos, pongo despedido por anticipado. Una actitud de conformismo, de derrota, porque no quería pelear contra el malvado Satanás y el país lleno de violencia. El gigante gritándonos. ¿No se supone que somos hijos del Señor? Vamos al 32 al 37, por favor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Vaya, yo me voy a hacer cargo. 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Saulito estaba jugando Nintendo, yo estaba pastoreando. Saulito estaba en el cine, yo estaba adorando al Señor en su presencia. Saulito andaba con sus consejeros de guerra, yo estaba en mi discipulado. Salía yo tras él, y ¿para qué se metían con mis ovejas? Hería al oso, hería al lobo, hería al león, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano entre la quijada, le rompía el hocico al león. Diga que está a tu lado, tú le puedes romper el hocico al león. Estaba viendo cómo caza el león. Y el león caza echado. Se pone ahí el león y atrás la leona. El león lo que hace es rugir. Pero como nosotros le tememos al rugido, en vez de enfrentar al león, salimos corriendo. ¿Quién caza es la leona? Entonces viene la presa caminando, ruge el león y la presa de miedo a la boca de la leona. El león no puede cazar, ese se la pasa echado. Solo hace ¡uah! Y sale corriendo. ¿A cuántos el enemigo les ha hecho un bu? Y han caído en las garras de Dalila. Un simple bu y dejan a Dios. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filiseo incircunciso será como uno de ellos, porque ¿para qué se mete con el ejército del Dios viviente? Jehová me ha librado de las garras del león. Por eso Dios te ha atravesado en situaciones difíciles, para que tú puedas decir que el Señor te libró de las garras del león, y tú estás aquí de pie por la fuerza de la gracia del Señor, y su poder no fuiste destruido, estás aquí. Y de las garras del oso, así como Dios hasta el día de hoy ha sido fiel contigo, Él también te va a librar de la mano de ese filisteo. Y Saúl le dijo a David: ve, y Jehová está contigo. ¿Sabe qué le dijo David a Saúl? ¿Me puedes decir algo que yo no sepa? Y ni se te ocurra ponerme tu armadura, porque no sirve. Yo tengo
mi onda. Usted ya sabe dónde salió la palabra qué onda, mano. Usted sabe qué le dijo Goliat a David, ¿verdad? Qué onda, mano. David no le vio el tamañote a Goliat, le vio lo frentudo que era. ¿Con qué tú vienes? Con espada y con jabalina. Todo equipado ahí. Te vale tan grandote. Aquí estoy yo. Creer no es aceptar una idea como posible. Creer es actuar en base a una convicción en el corazón. Eso es fe. David sabía que él podía hacer todo lo que Dios decía que podía hacer. David sabía que podía hacer todo lo que Dios le había dicho que podía hacer, que podía lograr todo lo que Dios le dijera. ¿Qué dice la Biblia de ti? Ve pues, le dice Saúl, que Jehová esté contigo. Andate, anda a ver qué haces. A veces somos así, esperando que otro nos salve de nuestros problemas, en vez de tomar nuestro lugar y hacer nuestro trabajo. Estamos rodeados de tanta gente. Lo más importante es que el temor no afectó a David. Tampoco se quedó hablando con la gente. David no se dejó entretener por quejas y el desánimo de los demás. Era una pérdida de tiempo. Tú ya no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y tomó su cayado, versículo 40, en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cierra tus ojos, por favor. Aunque veas a otros rendidos, aunque veas a otros que no hacen nada, no te desesperes. Toma las cosas que tienes que tomar. Levántate y haz algo, porque Dios va a ir contigo. Porque Dios va contigo. Ve y enfrenta a ese gigante. Ve y enfrenta esa situación. Yo hubiera querido que me predicaran esto esta mañana, porque yo necesito levantarme una vez más, porque hay más batallas que librar. Levántate, iglesia. No te conformes. No aceptes ninguna situación. No aceptes ninguna circunstancia. La batalla no se ha peleado. La batalla está por enfrentarse. Eres tú, el gigante, y tu Dios. Está ese gigante. Está amedrentándote. Está delante de ti. Todo el mundo tiene miedo, pero tú has peleado otras batallas. Y Dios te ha traído este camino. Y en ese camino has tenido hambre, pero Dios te dio de comer. En ese camino tuviste sed y Dios te dio de tomar. Dios calmó tu sed y te ha traído para darte la victoria. Si hay aquí un David o una David
que quiere ponerse de pie para enfrentar a Goliat, por favor hazlo. Al que está sentado en el trono. Y párate delante del gigante y dile: al que vive